Muy bien, cordial saludo, ya volvimos. Entonces, si me pueden escuchar, por favor, nuevamente, escriban yes. Si me pueden escuchar, por favor, escriban yes en el chat. ¿Me pueden escuchar? Vamos a ver, yes. Muy bien. Ok, entonces les decía, some y any, some and any. You have some dollars. Susie has some books at home. Do you want some cookies? Do you have any pencils? John doesn't have any hats. La regla en general, y esa es la regla que yo quiero que ustedes sigan, es que el some lo utilizamos para hacer afirmaciones y el any lo utilizamos para hacer preguntas o hacer negaciones. Miren acá esa pregunta. Do you have any pencils? Estamos utilizando el any. Miren esta negación. John doesn't have any hats. Estamos utilizando el any. Y para las afirmaciones, you have some dollars. Estamos usando una afirmación. Ahora, some y any son algunos. ¿Ok? Algunos. Entonces, como regla general, utilizamos el some para eh, afirmaciones y el any para preguntas o negaciones. Ahora, miremos el ejemplo del and. Es el artículo. Se puede utilizar el artículo indefinido and con sustantivos contables. A or an es un artículo que significa un o una y solo lo utilizamos para los singulares. Mary once appeared. An eagle is big and beautiful. An eagle appeared. Few and any, and many. Se pueden utilizar a few y many con los nombres contables. Charles has a few dollars. Mary has many things to do. A few, un poco. Many, muchos. La regla general para utilizar el artículo a o an es que cuando, son dos partes a tener en cuenta. Cuando el sustantivo comienza en consonante, utilizamos el artículo a. Cuando comienza en vocal, utilizamos el an. Pero más que todo, y esta es la segunda parte, es cuando cuando el sustantivo tiene sonido de vocal. Eso se le llama sonido vocálico. Cuando tiene sonido de vocal al principio, se va a utilizar siempre el an. O cuando tiene sonido de consonante, se va a utilizar el a. Les voy a dar un ejemplo de permítanme, de una palabra que comienza con vocal, pero que no se coloca el an. Y la palabra es university. University es una palabra que comienza con vocal, pero esa U no tiene un sonido de vocal, no tiene un sonido vocálico, sino que tiene un sonido de consonante, que en inglés es y, university. I study at university, at a university in Boston.
Por ejemplo, I study at the university in Boston. Esa uno suena como university o university, sino university. University. ¿Ok? Quiero que tengan esto en cuenta para cuando les diga que el sonido de consonante y el sonido de vocal son los que marcan la diferencia. Regularmente, en general, siempre que ustedes vean un sustantivo comenzando con un sustantivo que comience con vocal, regularmente va a comenzar, es decir, va a utilizar un artículo, el artículo an, regularmente. Pero hay excepciones y por eso les digo que mejor serían por sonidos vocálicos y consonantes. Es decir, sonidos de vocal y sonido de consonantes. Muy bien. Continuemos. Nombres contables. Los nombres contables pueden ser singulares o plurales. The house is comfortable. The houses are comfortable. ¿Se acuerdan que les había dicho que los adjetivos no se pluralizan? Aquí vemos el ejemplo de que no se pluraliza. Comfortable, new, new, ¿cierto? The blouse is new. My blouses are new. The houses are comfortable and the house is comfortable. Pero los sustantivos o nombres contables sí se pueden colocar en singular o plural. House se convierte en houses. Blouse se convierte en blouses. Miremos esto, nombres contables. Cuando un nombre contable es plural, se usa solo. Carol likes apples. Mike loves dogs. Birds can sing. Diamonds are her favorites. ¿Ok? Aquí, en estos dos primeros ejemplos, se puede ver que son singular. Eso es singular. Mike loves dogs and Carol likes apples. Estamos hablando de Carol, que le gusta. Aquí vemos la traducción. Te la pongo acá solo para que la vean. Carol likes apples, a Carol le gustan las manzanas, and Mike loves dogs, y Mike ama a los perros. Pero cuando es plural, miren, birds can sing, los pájaros pueden cantar. Aquí dice can sing, que es pueden cantar. A veces la traducción no la hace de manera tan estricta o literal, por decirlo así, pero aquí lo que dice es que los pájaros pueden cantar, no que cantan. Diamonds are her favorites. Los diamantes son sus favoritos, pero ese su es el de ella, son los favoritos de ella. Ahora miremos. Cuando un nombre contable singular se puede utilizar la palabra a, the, my, this. You want an apple. Where is my pencil? Where is my pencil? When is the football game? Ian wants this pen. This significa esto o esta. Hay otra palabra que es el, vamos a colocarlo aquí, es decir, que se escribe como this. This es para plurales. Y this es para singulares. Por eso decimos this pencil, pero decimos this pencil. Por eso decimos this woman y decimos this women. El plural de woman es women. Como ocurre con man. This man
this man. Entonces, por eso es que podemos utilizar perdón, por eso es que podemos utilizar el this para aquellas palabras que son contables y en singular. Miren los ejemplos que le di con el this y el this para que lo tengan en cuenta. This pencil, these pencils, this woman, these women, this man, man. Muy bien. Continuemos. Ahora tenemos los que son incontables. Este sí es bueno entenderlo. Después de un nombre incontable se usa el verbo en singular. The use is not enough. The air looks very polluted. This news is very sad. Your mind is strong. Is, singular. Looks, es decir, son terceras personas. ¿Qué pasa? Vamos a abrir acá otro texto. Y vamos a cambiarle el color un poco. Negro. El he, el she y el it siempre van acompañados del verbo to be. La conjugación es is, is. Y esos son singulares. Estamos hablando de ella, él, o esto, o esta. Si yo digo they, we, you, y el I va con el I va con el am, pero aquí tenemos el they que va con el are, el we que va con el are, y el you que va con el are. El they y el we son plurales. Estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros. El you are puede ser singular y puede ser plural. Porque el you are puede significar ustedes o puede significar ustedes están, son, tienen. Pero el you are también puede significar usted es, está, tiene. O incluso en inglés el you are significa tú. Estás. Tienes. Eres. El tuteo en inglés no se mide porque usted diga you are, sino por el grado de, digamos, de cercanía que usted tiene con la persona. En todo caso, yo puedo decir you are y puedo estar hablando de 5 personas, 20 personas, todo un auditorio. O puedo incluso hablar de un país. You are a great country. ¿Sí? Ustedes son un grandioso país. O simplemente puedo estar hablando de una persona diciéndole you are smart. Usted es inteligente. O puede significar también tú eres inteligente. ¿Qué me hace la diferencia? El contexto. Pero lo que voy es esto. A lo que quiero ir es esto. Y es que los verbos, perdón, los sustantivos o nombres incontables o no contables siempre van con el verbo en singular. Es decir, con el is. He is, she is, it is. The air looks very polluted. This news is very sad.
Your mind is strong. Profe, pero ¿y qué pasa con este que es the air looks very polluted? ¿Se acuerdan de aquellos verbos que habíamos hablado que son de conexión? Permítanme, les pongo acá un ejemplo. The air looks polluted. Este the air lo puedo reemplazar como it looks polluted. Esto es un presente simple. Mire, estamos utilizando en tercera persona. La tercera persona se le agrega s o es o is al verbo para poderlo conjugar en tercera persona. It looks polluted. ¿Ok? Simplemente estamos utilizando un verbo que es diferente al verbo to be. Estamos utilizando un verbo que es diferente al verbo to be. Muy bien. Continuemos. Any and some. Se pueden utilizar any and some con nombres incontables. He has some money. Do you have any rice? We want some peace. They don't have any time. ¿Qué pasa con el dinero? Money no se puede contar, es un nombre incontable. Parece contradictorio, pero no se puede contar en el sentido de la palabra. La palabra money no se puede contar. Tengo un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros. La palabra como tal no se puede contar. El dinero, lo que lo representa, los billetes, sí se pueden contar. Tengo un billete, 10 billetes, 1000 billetes, 100,000 billetes, tengo 1 billón de billetes, ¿sí? Los billetes se pueden contar, pero la palabra money como tal, no. El arroz, un arroz, dos arroz, tres arroces, cuatro arroces, cinco arroces, eso no es común utilizarlo ni siquiera en español. En inglés tampoco lo empleamos. Do you have any rice? Es incontable. Es un sustantivo o nombre no contable. We want some peace. Peace es paz. Entonces, la paz, uno no dice, yo quiero 2 paces, 3 paces, o 2 paces, 3 paces. No, o sea, no admite el plural. Entonces, algo de paz, mucha paz, una gran cantidad de paz, una medida inmesurable de paz. ¿Sí? No se puede contar. El tiempo, time, como tal, la palabra time no es contable. Se pueden contar las horas, se pueden contar los minutos, se pueden contar los segundos, los milisegundos, los nanosegundos o como ustedes quieran utilizarlos. Sí se pueden, pero la palabra time como tal no. Y es curioso porque hay una revista muy famosa que se llama Times, ¿cierto? Pero no es contable. Ok. Recordemos que el some lo utilizamos para afirmaciones y el any lo utilizamos para preguntas y negaciones. Little y match. Se pueden utilizar little y match con nombres incontables. Peter has a little money. She wants a little space in her room, in the room. Carol needs match shoe for that cake. You don't have much patience. Paciencia, una paciencia, dos paciencias, tres paciencias, es lo que no, ni siquiera en español.
Por eso debemos emplear otro tipo de palabras para poderlas medir. Y esas medidas son el any y el some y el little y el much. Hay muchas otras palabras con las que podemos medir, pero estas son las más comunes. Azúcar. Uno dice, dame un azúcar, 2 azúcares, 3 azúcares. No, decimos una cucharada de azúcar, 5 cucharadas de azúcar. O decimos media libra, 1 libra, 1 onza, 1 kilo, 1 tonelada. En money no decimos, nuevamente repito, money no decimos 2 dineros, 3 dineros. Decimos $10 o 50,000 pesos, 1 millón de pesos, 1 millón de dólares. Se cuenta la moneda como tal, pero no la palabra money. Y space, también un poco de espacio. No decimos 2 espacios, 3 espacios. En español sí es común utilizarlo, pero en inglés no tanto. ¿Ok? Y por último, nombres incontables. Con nombres incontables no se utiliza el artículo indefinido a o an, pero se pueden usar algunas palabras de medida como a, of. Lo que les había dicho, tenemos nombres contables y tenemos nombres incontables. Los nombres contables podemos utilizar el a o el an, podemos también utilizar el the, podemos utilizarlo, ¿cierto? Habíamos hablado de the university, por ejemplo. Ahora, Luis reads a piece of news. A piece of. A bottle of. A grain of. A lot of. A bar of. A eso se refiere acá con que dice a of. Miremos la traducción para que les quede claro qué es lo que está diciendo. Luis reads a piece of news. Las noticias no se dice, bueno, en español sí, se admite decir una noticia, 3 noticias. ¿Viste la noticia o viste las noticias en el periódico? En las redes sociales, en Twitter o, bueno, ahora se llama X, o en el noticiero. Pero en inglés no. Entonces, para poder pluralizar esa palabra, tenemos que utilizar a piece of. Louis reads a piece of news. Un pedazo, un fragmento de noticia, por decir así. Kim has a bottle of water. Tiene una botella de agua. 1 litro de agua. 20 litros de agua. The child planted a grain of rice. A grain of, un grano de arroz. Y volvemos a las medidas. Podemos tener 1 libra, 2 libras, 20 libras, 5 kilos, toneladas, arrobas, etc. I need a lot of information. Mucha información. Mucha. No podemos decir 2 informaciones, 3 informaciones, 4 informaciones. No. Entonces, como no la podemos contar con un 1, un 2, un 3 o un 4 o con el a o el an, entonces utilizamos palabras como el lot of para decir que necesitamos mucha información. Y yo puedo decirlo, ¿cierto? A little of information, a lot of information. You buy a bar of soap in the market. Tú compras una barra de jabón en el mercado. A bar of soap. ¿Sí? Acá sí empleamos cuando vamos a la tienda un jabón, 2 jabones, 3 jabones, 5 jabones, pero la medida correcta en inglés por lo menos es una barra, 2 barras, 3 barras, 5 barras, 20 barras de jabones. Ok, muy bien. Entonces, esta era lo que quería decirles en cuanto a esta temática. Espero que les haya sido de mucha ayuda y bueno,
Gracias nuevamente por estar acá. Les deseo el mayor de los éxitos. Por favor, vayan colocándose al día en las evidencias. Recordemos los tiempos de entrega de las evidencias. Ok. Entonces, hasta el 14, es decir, hasta el día lunes, está disponible, no disponible, perdón, está pendiente la evidencia que tienen que entregar, que se abrió desde antes de ayer. ¿Ok? Desde el 9 se abrió la actividad y por favor realicen hasta el 14. Después el 15 pasamos a la otra actividad para que la vayan haciendo. Y esa otra actividad le va a servir esta temática que les acabo de mostrar para esos dos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Que tengan un excelente día, fin de semana. Thank you. Have a great day, great weekend. Bye bye.